Imagina que nuestro universo es solo uno de entre infinitos universos existentes. Quizás existan algunos con circunstancias parecidas al nuestro. Con un tú en otra realidad viendo este video, en este preciso momento. Y justamente el otro tú también está pensando en ti ahora que dije esto. Solo que él decidió quitar el video, mientras tú permaneciste viéndolo. Así que con esta simple decisión se crearon dos realidades completamente diferentes. ¿Existen los universos paralelos? En 1923, un cometa pasó muy cerca de la Tierra, muy cercano a un pueblo en Finlandia, lo que provocó desorientación en las personas. Algunos se perdieron y nunca volvieron a casa. Otros perdían la memoria temporalmente. Una mujer acudió a la policía, muy asustada, a decirles que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Cuando la policía fue a su casa, le dijeron que efectivamente ese sí era su marido. La mujer les dijo que su marido había fallecido hace muchos años, pero la policía no pudo detener al hombre. ¿Por qué? Porque era su marido, tal como constaba el registro público. En 1935, un científico intentó explicar el fenómeno. Encerró a un gato en una caja con veneno. El animal tenía el 50% de probabilidades de vivir y el 50% de morir. Es decir, ante dos posibilidades, se crean dos realidades en universos diferentes. Si los universos paralelos realmente existiesen, el gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. La mujer murió diciendo que ese no era su marido, mientras que el hombre simplemente dijo que ella sí era su mujer. Desde que nacemos, conocemos una sola realidad en la cual vivimos, pero según algunos científicos, podría haber varias. Esto implica que lo que sucede en nuestro mundo puede estar sucediendo en otro, incluso puede haber muchas versiones de nosotros mismos en otros universos. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente, Taured. El hombre fue detenido por usar papeles falsos, pero él seguía manteniendo que era de aquel país y que tenía otros papeles para probarlo. Lo detuvieron en un hotel, pero desapareció sin dejar rastro. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo, pero también existe el déjà vu, la sensación de que sabes lo que sucederá después. Pero aún más extraño es el alter vu, es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Muchos creen que este tipo de sensación tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros mismos en otros universos paralelos. Algunos creen que los fantasmas que creemos ver en realidad son personas que viven en otros universos y que se reflejan en el nuestro sin querer, aunque no pueden hacerlo completamente. Escuchando esto, te traemos estas historias que superan la realidad. Universos paralelos. Espero que les agrade esta breve historia que compartió conmigo mi abuelita hace ya mucho tiempo. Ella es de Mineral del Chico Hidalgo, un pueblito mágico que esconde muchos secretos paranormales. Uno de ellos en las montañas de las monjas, donde
dice que cada cierto tiempo se abre una cueva. Esta historia trata de Juan, un humilde campesino que vivía en compañía de su esposa y su pequeña hija de 7 años. Una tarde Juan salió a pastar sus ovejas, lejos hasta aquellas montañas. Llegó a un buen lugar y dejó que ellas se fueran a pastar solas. Había pasado un buen rato, pero escuchó que alguien parecía llamarlo. Insistieron, y su curiosidad fue tan grande que se puso a buscar de dónde provenía aquel sonido. Avanzó algunos metros entre los árboles, cuando, ahí entre aquel lugar de la montaña, encontró la entrada a una cueva que no había visto antes. Se asomó desde afuera y se veía enorme y de gran dimensión, así que se atrevió a entrar, pero solo un poco para verla por dentro. Después de unos 10 minutos, se dio cuenta de que ya era hora de volver, así que salió apresurado a casa. Pero las ovejas ya no estaban. Buscó y buscó por todos lados, pero habían desaparecido, y estuvo un buen rato buscándolas, hasta que se dio por vencido, y muy triste regresó a su casa. Eran ya como las 8:30 de la noche, y él iba preocupado. ¿Qué razón le iba a dar a su esposa de los animalitos? Cuando llegó, se encontró con la puerta cerrada. Estaba con seguro, algo muy extraño, pues nunca lo ponían. Tocó y tocó hasta que le abrió una joven, y él se sorprendió al ver a un extraño en su casa. Pero la joven llamó a su mamá. Salió entonces una mujer del fondo de la casa, que al verlo se puso a llorar. Era su esposa, pero muy diferente, muy mayor. Juan apenas había reunido fuerzas para preguntarle quién era, cuando la señora le respondió: «Soy tu esposa, Juan, y ella es tu hija. Nos dejaste 10 años desde aquella vez que te fuiste a pastar las ovejas a la montaña. Pero por fin has vuelto». Juan no dejaba de repetir que no era posible, que él solo se había ido por un rato, que estuvo dentro de aquella cueva no más de 10 minutos. 10 años, le respondió ella. Te fuimos a buscar por meses aquellas montañas y solo encontramos a los animales abandonados, pero ningún rastro de ti. En cuanto amaneció, Juan quiso llevarla a aquel lugar y mostrarle dónde había estado, dónde había entrado, pero aquella entrada a la cueva ya no estaba. Parecía que nunca hubiera existido y jamás la encontraron de nuevo. Lo que les voy a contar no me sucedió a mí, pero desde que conozco esta historia me causó gran curiosidad e incluso temor. No sé si alguien sabe o ha pasado por algo parecido. La voy a contar en primera persona, como conocí la historia. Cierto día, regresando del trabajo con otros compañeros, Carlos, Juancho, Tito y yo, nos encontramos con una tienda rozando las 6 de la tarde. Por el calor y la caminada, todos teníamos sed, pero solo Juancho se metió a comprar un refresco para todos. Los demás avanzamos unos pasos y después nos quedamos parados esperando que nos alcanzaran. Pero al pasar de unos minutos y ver que no salía, decidimos regresar y buscarlo. Pero ya no había tienda. Solo eran bardas derrumbándose. Y lo peor fue que no encontramos a Juancho por ningún lado. Nunca vimos pasar a nadie, o algún carro, caballo, o algo que se pudiera haber llevado a nuestro amigo en tan poco tiempo. Sin mencionar que no dábamos crédito a lo que vimos. Una tiendita fantasma. Lo buscamos por días. Igual su familia en pueblos vecinos, zanjas, barrancas en el monte, pero no lo encontramos. Cuando se cumplió un año de su misteriosa desaparición, fuimos todos al mismo lugar a prender una veladora.
Era la misma hora aproximadamente. Y nuestra sorpresa fue grande al ver la tiendita y ver de espaldas a Juancho dentro de ella. Carlos entró y lo tomó de los hombros. Todos los demás mirábamos desde afuera la escena. Carlos le preguntó dónde había estado, casi al borde del llanto. Juancho lo miró con cara extraña y le dijo: pues aquí, ya llevo el refresco. Lo fue atrás la señora, lo acabo de pagar. Carlos le pidió salir y no comprar nada, pero Juancho insistía en esperar su refresco porque ya lo había pagado y tenía mucha sed. Fueron solo unos segundos que parecieron minutos. Todos desde afuera les pedimos que salieran, y cuando por fin lo hicieron, empezamos a contarle a Juancho lo que estaba pasando. Nos miraba a todos con cara de terror y de repente se desplomó. Lo llevamos a su casa y nadie creía que Juancho hubiera vuelto después de tanto tiempo. Fueron por una curandera porque él estaba como ido, y cuando le platicamos a la señora todo lo que había pasado, dijo que lo teníamos que haber sacado con el rostro cubierto, porque al recibir de golpe un año perdido, él podía morir. Curó a Juancho y nos dijo que no sabía si se iba a salvar, pero al pasar de 3 días, nuestro amigo murió, sin decir más. Al final por lo menos supimos dónde quedó Juancho, y su familia tuvo una tumba donde llorar. Esto pasó hace más de 50 años, y espero que les haya gustado esta historia. Hola, ¿qué tal a todos? Quiero compartirles una experiencia que no sé si se le pueda considerar paranormal, pero fue una situación bastante perturbadora. Primeramente me disculpo porque no soy muy buena redactando, y espero poder escribirla lo más entendible posible. Quizá parezca que les doy mucha explicación innecesaria y esté algo larga, pero siento que debería contextualizar la situación para que sea más claro el suceso. Tengo 24 años y soy del estado de Aguascalientes. Hace 2 años decidimos mi pareja y yo vivir juntos. Ambos estábamos recién egresados de nuestras respectivas carreras universitarias. Él ingeniero y yo educadora. Por la situación difícil que existe para ingresar al ambiente magisterial, yo estuve desempleada los primeros meses de haber decidido vivir juntos. Mi esposo por su parte había conseguido un empleo en el área de ventas como proveedor de herramientas neumáticas para empresas armadoras. Trabajó ahí durante 1 año y le proporcionaron un teléfono Nextel, especial para el trabajo. Era uno de esos teléfonos que se podía programar para desviar llamadas a otros números o programarlos para que se apaguen o enciendan a cierta hora en específico. Como era costumbre, él se iba al trabajo a las 8 de la mañana y yo me quedaba en casa. Él no tenía un horario específico de salida y en ocasiones podía llegar a la casa a la 1 de la tarde o 6 dependiendo de sus ocupaciones. Yo me quedaba en la casa descansando y ocupándome en arreglar detalles que necesitara la casa que rentábamos. Y cada día a mediodía mi esposo me llamaba por teléfono para avisarme que llegaría temprano y así podría prepararle la comida. Y cuando no me llamaba, quería decir que estaba muy ocupado y saldría tarde, así que yo comía sola y no me presionaba. Un día como cualquiera, recibí su llamada a mediodía. Conversamos lo usual. Recuerdo bien que me dijo que si podía hacer tacos de hígado, y yo accedí. Así quedó la llamada. Pasaron las horas y él no llegaba a casa, y llegó muy tarde ese día. Cabe mencionar que él siempre me avisaba cuando tenía algún contratiempo. Cuando llegó a la casa le pregunté que qué había sucedido, pues la comida ya se había enfriado y lo había estado esperando para comer juntos porque él me había dicho que llegaría temprano. Me miró extrañado y me dijo que no me había llamado en todo el día. Yo, muy segura de mí misma, le mostré la llamada registrada en el teléfono y él me juró no haberme marcado y me mostró su historial de llamadas. No tenía ninguna hecha en mi celular. Yo creí que pude haberla borrado y que me hubiera jugado una broma, pero no quise discutir
y lo dejé así, quedándome mejor con la idea de que quizás se la había olvidado. Decidí no darle importancia. A los pocos meses para esas fechas ya nos habíamos cambiado a una casa más cómoda y en una colonia más bonita. Los viernes al salir del trabajo mi esposo dejaba el teléfono apagado en un locker bajo llave en la empresa, locker al cual una vez cerrado nadie tenía acceso. Él lo dejaba ahí porque no le gustaba que le llamaran del trabajo los fines de semana, que era su descanso. Así que, como mencioné anteriormente, él programaba el celular para que se prendiera el lunes automáticamente a las 8 de la mañana, y así, si lo rastreaban sus jefes, les apareciera que él ya estaba en su trabajo, aunque la verdad algunas veces se quedaba un rato más en la casa. En fin, un viernes, si lo recuerdo bien, a las 9 de la noche, ya con pijamas y a punto de irnos a dormir, sonó mi teléfono. El verificador de llamadas decía el nombre con el que registré el número del celular del trabajo de mi esposo. Lo miré y él se quedó pasmado viendo sonar mi celular. Me dio miedo contestar, pero lo hice. No se escuchó nada del otro lado de la línea y en un segundo solo se colgó la llamada. Devolví la llamada pensando que quizás alguien había encontrado el celular o cualquier cosa, pero automáticamente me envió a buzón. Nos quedamos bastante perturbados, pues estábamos seguros de que no había forma de que alguien pudiera tomar ese celular, y menos a esa hora, en la cual la planta ya estaba cerrada. El lunes mi esposo me contó que encontró el teléfono justo como lo dejó y nuevamente sin registro de alguna llamada hacia mi teléfono. En eso quedó todo. No me ha vuelto a pasar algo similar. Tiempo después alguien nos comentó que quizás esto fue un llamado fallo de la realidad, que es algo así como que las líneas de tiempo, ya sea del pasado, presente o futuro, chocan momentáneamente. No sé si ustedes sepan algo de eso o les haya llegado a pasar algo similar. Gracias por leerme y espero les haya gustado esta experiencia. Esta historia que vas a escuchar tiene algo que ver con la que acabas de oír. Escúchala y esperamos que sea de tu agrado. En una ocasión visité la casa de mi hermana la mayor, la cual vive en la propiedad de su suegra. Esa noche ya estábamos acostadas cuando de repente sonó su teléfono y contestó. Tardó unos minutos, solo pegada a la bocina, sin decir una palabra pero atenta al teléfono, y a la vez dirigiendo la mirada hacia las ventanas que formaban parte de la casa de su suegra. Al ver esa reacción y darme cuenta de que cada vez se ponía más pálida, le pregunté qué pasaba. Ella solo me dijo, ven, escucha. Me acerqué al teléfono y pude escuchar varias voces conocidas discutiendo. El identificador del teléfono marcaba claramente el número de la casa de su suegra, pero ambas veíamos que la casa de su suegra estaba en total penumbra y que varias de las voces que escuchábamos en esa discusión parecían ser de algunos de sus hijos que ni siquiera vivían ahí. Mi hermana es diabética, así que en ese momento me preocupé más por su salud que por lo paranormal que podía estar pasando. Así que decidida le dije, ha de ser una broma, o quizás alguien se equivocó de número. Lo sé, menos convincente no pude ser, pero fue lo único que se me ocurrió. Colgué el teléfono, pero antes de eso, recuerdo bien que hubo una frase que escuché con claridad y supe perfectamente quién fue quien la dijo. No debemos pelear en estos momentos. Cuando lo escuché, colgué la bocina. Pasó el tiempo y a mi hermana no le volvió a ocurrir nada, pero su suegra, quien ya era de avanzada edad, fue internada y diagnosticada en la fase terminal de su vida. Por todo esto, los hijos comenzaron a reunirse e intentar ponerse de acuerdo con qué pasaría una vez culminada la vida de su madre. En una de tantas reuniones, yo estuve presente y se me heló la sangre al comenzar a presenciar una discusión. Escuché los mismos diálogos de aquella noche en que en esa llamada tan extraña entró el teléfono, y la confusión total me golpeó cuando escuché en vivo y por segunda vez esa frase.
No debemos pelear en estos momentos, dicha ni más ni menos que por el cuñado de mi hermana. La misma voz, la misma frase que escuché meses atrás. No sé cómo explicarlo. Ni siquiera sé si cuente como misterio o algo paranormal. Para mí sí lo fue. Y aunque no encuentro la razón alguna para que esto nos haya ocurrido, lo cierto es que a veces simplemente hay cosas que no se pueden explicar. Gracias por escucharme. Hola. Si creen que esta será una historia como las que están rondando por ahí, están muy equivocados. No recogí ningún fantasma. No vi ninguna dama de blanco. No había ningún pasajero en mi asiento trasero. Esas cosas se pueden explicar relativamente fácil, que son almas en pena, o tal vez ilusiones causadas por el cansancio debido a una jornada exigente. Lo que yo vi va más allá de cualquier explicación lógica o incluso paranormal. Eran las 7 de la tarde cuando recibí una llamada de la central diciéndome que me dirigiera a un barrio ubicado en una zona rural, un barrio llamado Santa Bárbara. Manejé hasta llegar a un túnel conformado por árboles que se alzaban sobre la vía y cuyas copas cercaban para encontrarse y así formar un túnel natural. Es bastante conocida aquella parte, ya que se cuentan esas leyendas que les mencioné al principio. Lo atravesé sin ningún problema, como ya lo he hecho en varias ocasiones. Pero a medida que avanzaba, me percaté de que algo no andaba bien. Esa zona fue un punto importante durante la época de la esclavitud. Ahí se encuentran antiguas plantaciones y haciendas de los colonos. ¿Qué era lo raro? Pasando una de esas haciendas y esas plantaciones, me percaté de un ruido en particular. El sonido de tambores, de música negra. La gente local es muy fiel a sus raíces, por lo que no me pareció tan raro que estuvieran honrando a sus ancestros, ya que ahí se suelen hacer representaciones de la época colonial. Sin embargo, noté que las calles estaban inusualmente oscuras. Si bien era una zona rural, aquella oscuridad me era ajena. Manejé más despacio, observando todo, solo para darme cuenta de que no había postes de luz, que los edificios que normalmente debían estar ahí ya no estaban. Y a medida que avanzaba lentamente, a medida que las personas que estaban ahí empezaban a percatarse de mi presencia, noté cómo cada uno de ellos recogía sus cosas, sus instrumentos, y con miedo se resguardaron entre los sembradíos. Sembradíos que tampoco debían estar ahí, porque aún no era época de cosecha. Frené en seco cuando vi que frente a mí, sobre un camino lleno de terracería, pasó una carroza jalada por un caballo negro, y al galope, un hombre con traje del siglo XVIII. No lo pensé dos veces. Eché de reversa, redirigí el carro de vuelta a aquel túnel. Al acercarme a la salida, a la entrada, noté que había una cinta policial y un grupo de personas que parecía ser un equipo de búsqueda. Me bajé del taxi y me acerqué a preguntar qué sucedía. Y para mi sorpresa, mi esposa y mi jefe estaban ahí. Llorando, ella me dijo que por qué me había ido, que estaba preocupada, que pensó que me había pasado algo. ¿Qué? No me demoré ni 20 minutos. Estaba atendiendo una llamada de la central. Mi jefe me interrumpió, diciendo que nunca recibimos una llamada de aquella zona, que él nunca llamó, y que al ver que yo no respondía a la radio tampoco, se alarmó. Aparentemente yo llevaba desaparecido 2 días. Justo después de eso, escuché, a la lejanía, el relincho de un caballo, pero más que un relincho, parecía una especie de risa burlona. No sé qué fue lo que pasó, pero desde entonces no me he vuelto a subestimar las leyendas de aquel lugar.